En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida al ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy aborda la temática Reactivación en Chile. ¿Estamos frente a las primeras señales? ¿Cómo están? Muy buenos días. 8 de la mañana, 31 minutos. Estamos partiendo con un minuto de atraso en este Construyendo País, esta nueva versión de Construyendo País. Este es un seminario que vamos a analizar, que efectivamente estamos viendo señales o brotes verdes de reactivación económica. Y para eso tenemos un panel que va a analizar desde una perspectiva más de microeconómica, de señales, y un expositor que nos expondrá la mirada más macroeconómica, más de la estructura. Porque se sabe lo importante que es volver de manera segura. La Cámara Chilena de la Construcción quiere compartir el mismo protocolo sanitario que se usa en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.afphabitat.cl o en tu Habitat App, la aplicación de AFP Habitat. Antes de partir con nuestro primer expositor, que es el consejero del Banco Central, Pablo García, queremos dar la bienvenida a Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos dará unas palabras de bienvenida. Juan Armando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, efectivamente, este es un gran webinar, y en el fondo es para saber efectivamente qué está pasando. ¿Están estos primeros brotes verdes o no? Y yo creo que efectivamente estamos viendo señales positivas. Las autoridades están dando efectivamente buenas señales hacia dónde ir. El mercado se está animando más y creemos que efectivamente vamos por buen camino. Así que yo no quiero alargarme mucho, en realidad agradecerle a los panelistas por su tiempo y su disposición para poder estar en este webinar. Y poder en el fondo iluminarnos con sus visiones y con sus números que nos puedan dar buenas pistas de lo que está pasando. Como Cámara Chilena de Construcción estamos desde un inicio empecinados y empujando la actividad de la construcción para que sea declarada como esencial. Pero yo creo que también tenemos que tener claridad que nuestra actividad tiene que ser segura para todos los chilenos que trabajan en la construcción. Y por eso mismo nuestro protocolo sanitario y todas las medidas sanitarias que hemos tomado en las obras nos han demostrado que efectivamente hemos logrado poder, darle seguridad a nuestros trabajadores, y las tasas de contagio en nuestras obras son bajas. Así que yo creo que están dadas hoy día las condiciones para que en el fondo nuestras obras de construcción sean declaradas seguras para la población y seguras para los trabajadores de la construcción, que puedan sentirse tranquilos que en el fondo van a poder trabajar sin grandes niveles de contagio o en el fondo con contagios muy bajos. Y por supuesto, en el fondo nosotros estamos acompañando a nuestros trabajadores, no solamente dándoles condiciones de seguridad en la obra, sino también en el trayecto, y también estamos tratando de trabajar con ellos para darles condiciones de seguridad en sus casas, de cuál es el protocolo que tienen que seguir ellos para efectivamente cuando llegan a su casa poder en el fondo hacer una limpieza de su vestimenta, lavado de manos, etcétera, para que efectivamente tengan seguridad y den seguridad también a sus familias. Así que yo creo que estamos metidos en esta pandemia. Creo que hemos tomado buenas medidas de seguridad para toda la gente, para todo el país. Hemos aportado con nuestro protocolo, hemos trabajado con las autoridades y creemos que hoy día dan las condiciones para tener una actividad económica segura, donde se equilibre la economía con la seguridad de las personas, la salud de las personas. Por lo tanto, para nosotros es fundamental poder contar y poder, en el fondo, respaldar a las personas en esta cruzada contra el coronavirus. Y efectivamente, como Cámara Chilena de la Construcción, en el fondo estamos a disposición de todas las autoridades para ponernos al servicio del país y poder, en el fondo,
compartir las buenas prácticas que estamos llevando a cabo en construcción que han tenido buenos resultados. Así que, nada, desearles y agradecerles a todos los panelistas el tiempo, su disposición y, bueno, que tengamos una muy buena jornada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara de Chile de la Construcción. Al momento de pensar este seminario, dijimos, ok, hay señales que están surgiendo y hay que interpretarlas correctamente. Una tiene que ver con la mirada macroeconómica, y que es mejor que el Banco Central para darnos o trazarnos un poco lo que está ocurriendo, prospectar un poco lo que se viene, en todas las variables macroeconómicas más relevantes, en inversión, en crecimiento, demanda interna, inflación, que obviamente son los que mueven la economía y son termómetros muy importantes a la hora de tomar decisiones, que es lo más importante para la audiencia de Pauta y este seminario de la Cámara de Chile de la Construcción. Y después bajarlo un poco, bajar a la mirada más micro, a la situación que se está viviendo con dos sectores que tienen un contacto directo, permanente, y que son vasocomunicantes de la macro a la micro, a la economía real. Y para eso tiene que ver la banca, ciertamente, y el retailer, los retail y el comercio. Y esa va a ser una segunda conversación que tendremos para bajar un poco toda la mirada que nos dé. Para partir este seminario, estamos en directo, 8:38 de la mañana, tenemos a Pablo García, consejero del Banco Central, un destacado economista y, por cierto, parte, ¿no es cierto?, del Consejo del Banco Central, que nos va a exponer primero su visión, la visión del Banco Central en materia macroeconómica, y después tendrá tiempo para responder algunas preguntas. Pablo, encantado de tenerte acá en este seminario de la Cámara de Chile de la Construcción y Pauta. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a Juan Armando por la organización de este seminario junto a Pauta. Lo que voy a presentar acá es el informe de política monetaria que elaboramos hace algunas semanas atrás y presentamos en el Senado. Algunos de ustedes quizás lo han visto, ha pasado poco tiempo, y creo que los principales mensajes de este informe siguen totalmente vigentes con la información más reciente. No ha habido tanta información tampoco, ¿ya? Pero en lo esencial, creo que el mensaje que se menciona respecto a que hubo el punto más bajo de este ciclo, de esta recesión COVID, ya habría pasado, fue alrededor del segundo trimestre de este año, y por lo tanto estamos ahora en una etapa más de repunte. Eso yo creo que tiene que ver con varias cosas, en particular con la naturaleza misma del shock, que quiero hablar un poquito más de eso adelante, pero también con que varias actividades han logrado adaptarse a este entorno y proveer de un ambiente de trabajo más seguro y que minimice los contagios. Creo que eso es un elemento bastante central en la manera como esto se puede pensar. Pero por otra parte, esto es el principio de la historia. Estamos todavía muy lejos de lograr unos niveles de actividad que podrían ser parecidos a los que teníamos al principio de este año, y más aún de lo que podría ser una tendencia que hubiésemos proyectado antes de todos los episodios que hemos vivido durante el último año. O sea, va a haber una senda de recuperación y de repunte bastante larga y que va a requerir el trabajo de todos. Ahora, lo principal que hay que tomar en cuenta acá es que esta es una recesión que no surge por problemas financieros, por problemas de crédito o de excesos en apalancamiento, como es la típica situación que ocurre en recesiones que uno ha visto en el pasado. Después de un tiempo de exceso, de excesiva emisión de deuda, de mucha expansión de las hojas de balance, viene algún accidente y eso fuerza, ¿no es cierto?, algún accidente financiero, y eso fuerza a que los intermediarios financieros se replieguen, implica una serie de problemas de riesgo de crédito y luego reacciones de política que tratan de amortiguar esto. En la ocasión actual esto claramente no es así. El origen de la crisis es un problema sanitario y por lo tanto no tiene que ver con una situación previa de excesiva toma de riesgo o de desbalances macroeconómicos que tienen que corregirse, sino que más bien es un shock que surge, ¿no es cierto?, de este episodio sanitario que no tiene que ver directamente con la economía. Esto es importante, producto de que tiene varias implicancias que son importantes. La primera es que al ser un fenómeno sanitario tenemos que evaluar su evolución desde el punto de vista sanitario para ver las perspectivas hacia adelante. Y en eso es verdad que hay una situación más bien en general que uno observa en Chile, sobre todo donde la tasa de contagios ha bajado bastante, pero en realidad en el mundo se ve una dinámica que es bastante heterogénea. Hay algunos países que han tenido distintas olas, hay otros que tienen un rebrote muy fuerte, particularmente en Europa. Hay otros lugares donde derechamente no se ha logrado controlar de manera más persistente todo este problema. Entonces las situaciones nacionales son bien distintas.
en el término de la tasa de contagios. Donde sí se observa una situación bastante similar en todas partes, es que hoy día la tasa de mortalidad es mucho más baja. A diferencia del principio, de la primera parte, por ahí en China al principio y luego el primer trimestre de este año en el resto del mundo, uno observa hoy día tasas de mortalidad, es decir, cuánta gente fallece de las que están contagiadas, que es mucho más baja de la que observamos al principio. Chile en ese caso también es una excepción porque hemos tenido tasas de mortalidad en general bastante bajas. Y aunque los contagios han sido muy altos, hemos tenido tasas de mortalidad que han sido relativamente bajas. Y esto es un elemento muy central para evaluar cuán sostenible, ¿no es cierto?, es la evolución hacia adelante en la medida que estamos a la espera de una vacuna. Un segundo fenómeno justamente vinculado con la vacuna, que es bastante importante, es que esta crisis es como casi por definición, con una muy alta probabilidad, una crisis que tiene un carácter transitorio, en términos de su naturaleza inicial, del shock sanitario. Una crisis financiera como la del 2008, uno sabe cuándo empieza y no se sabe cómo termina, porque hay muchos arreglos de hoja de balance de los bancos que hay que hacer en adelante, hay inyección de recursos públicos en muchas partes para sostener los sistemas financieros, y son trayectorias muy largas. ¿Ya? Incluso uno se podría argumentar que en algunas economías ni siquiera todavía se ha logrado salir de manera muy, muy sólida de las consecuencias de esa crisis. En cambio, un fenómeno sanitario con un virus que tiene características que son de cierta forma, entre comillas, conocidas, y con una tecnología de generación de vacunas que ha sido bien testada a lo largo de décadas, es bastante razonable esperar que haya una solución tipo vacuna en un plazo acotado. Por ejemplo, todos los test que están haciendo, ¿cierto? Los incentivos también económicos están ahí. Entonces, es una situación sanitaria que casi por definición, con una muy alta probabilidad, es bien transitorio. Lo que no es transitorio, por supuesto, es los efectos que esto tiene respecto a la macro. Aunque sea una crisis sanitaria que tiene su origen en un fenómeno no económico, sus consecuencias se amplifican por los efectos que esto tiene en la demanda, en el PIB, ¿no es cierto?, en el empleo, en las condiciones financieras. Entonces hay una serie de amplificaciones que se parecen a lo que uno observa en una recesión tradicional, pero que, por supuesto, pueden tener también consecuencias a más larga data. Esto en particular con aquellos sectores que van a tener que reconvertirse de manera más permanente. Uno piensa en sectores como el turismo, que obviamente son muy intensivos y muy sensibles a la interacción personal. Uno no hace turismo por Webex, ¿cierto? O por Zoom, uno hace turismo en persona. Ese tipo de actividades económicas posiblemente vaya a tener una dificultad mayor que recuperarse respecto a otras que son, por ejemplo, las telecomunicaciones o los servicios empresariales que pueden beneficiarse mucho de esta situación de trabajo online, que es la cual estamos hoy día viviendo. Entonces, esos efectos sectoriales claramente son más persistentes, pero son fenómenos sectoriales, no son efectos macro como los que se produjeron después de la crisis del 2008-2009. De todas maneras, esto va a terminar con bastantes secuelas y, como ha mencionado el Fondo Monetario, con cicatrices. Las heridas que se producen por esta crisis son bien profundas y van a dejar cicatrices hacia adelante, y eso requiere, por supuesto, política pública para irlas enfrentando. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza de este shock nuevamente, hay que considerar que no es una crisis, comillas, de crédito. Es decir, no es una crisis donde el shock es una contracción del crédito, producto que el sector financiero se tiene que achicar, asociado a una situación financiera más frágil o asociada a que hay desbalances macroeconómicos que hay que corregir. Sino más bien esta es una crisis de ingreso, donde la capacidad de generar ingresos en algunos sectores bien específicos de la economía, que son intensivos en interacción social, se deprime brutalmente. ¿Por qué? Porque es muy peligroso tener interacción social en medio de una pandemia. Luego, esta caída de los ingresos frente a una situación como de caída de ingresos como la que estamos viendo desde el punto de vista de las empresas y de los hogares, la manera de enfrentar esa situación, dado que, como dije, es una situación que posiblemente con una muy alta probabilidad es transitoria, no va a durar para siempre, va a durar varios trimestres, pero no es eterna. La forma de solucionar esto, de enfrentarlo, es recurrir justamente al financiamiento y a tener un acceso a liquidez mientras duran los problemas. Es por eso que el sistema financiero juega un rol muy importante acá, para proveer justamente ese financiamiento, y la política macro tiene como primer objetivo proveer los mecanismos para que ese financiamiento pueda irse materializando. Uno ya observa en algunos indicadores justamente el hecho de que esto es transitorio. Por ejemplo, en la actividad industrial, en manufacturas, ha tendido a rebotar de manera bastante intensa en el mundo,
También ha ocurrido algo parecido con los servicios, en la medida que se han podido ir adaptando a este nuevo entorno. Y donde se ve, eso sí, una situación más persistente es en la parte del mercado laboral, que también va a ser el caso de Chile. O sea, aquí uno ve, por ejemplo, esta heterogeneidad que se da en la forma como la economía responde a esta crisis sanitaria, que es bien distinta a lo que uno observa en el caso de una crisis o una recesión tipo financiera. Las acciones de política de los bancos centrales ha consistido en justamente empujar a que se provea esta liquidez para enfrentar el bache de caída de ingresos que se están enfrentando, que están sufriendo empresas y hogares. Eso en lo concreto, ¿cómo se materializa? Con una emisión monetaria, con una política monetaria mucho más expansiva, y la contraparte de eso es un incremento de los activos de los bancos centrales. Acá uno tiene que pensar que la política monetaria esencialmente consiste en intercambiar dinero líquido por activos no tan líquidos, como por ejemplo bonos bancarios que hemos estado comprando, como depósito a plazo que hemos estado comprando, o intermediarlo vía mecanismos especiales como la facilidad condicional de incremento del crédito. Todo eso, esa emisión monetaria, que es un pasivo del Banco Central, se traduce en un aumento de los activos y que ha sido un incremento bien sustancial en muchas partes del mundo, incluso a velocidades que se comparan de manera bien sorprendente con lo que fue el año 2008. Uno ve en este gráfico, como porcentaje del PIB, el incremento de los balances de los bancos centrales en el año 2008-2009, se ve que una magnitud relativamente acotada, incluso para la magnitud de esa crisis, comparado con lo que estamos viendo hoy día, donde las magnitudes son 2 o 3 veces lo que se vio en ese minuto. Chile no ha sido la excepción. En Chile el Banco Central ha incrementado su balance de manera muy significativa, producto de esta política monetaria más expansiva. Hay que decir acá que esto, por supuesto, ha contribuido a estabilizar los mercados financieros globales de manera muy sustancial. Las bolsas tuvieron un desplome tremendo por ahí, por fines de marzo, principios de abril, frente a toda la incertidumbre de esta pandemia, pero las medidas de estabilización financiera lograron que esto se revirtiera, y ahora hay algunos lugares donde incluso las valoraciones bursátiles están por encima de lo que estaban hace un año atrás. Chile es la excepción, o una de las excepciones. Nuestros mercados bursátiles tuvieron una caída fuerte y una recuperación posterior, pero hoy día se nota la heterogeneidad, estamos con niveles de valoraciones bursátiles bastante por debajo de los que veíamos en el pasado, y eso tiene que ver con razones de todo tipo, digamos, incluyendo de todas las otras cosas que están ocurriendo en nuestra propia coyuntura institucional. Es interesante también notar que la posibilidad para que los bancos centrales puedan incrementar su balance tiene que ver con que en momentos de incertidumbre o de momentos de demanda por liquidez y de crédito muy intensa, como lo que se está viendo hoy día, aquí se ve la ventaja de no tener una economía dolarizada. Porque si la economía chilena fuera dolarizada, lo que los agentes, lo que las empresas, lo que las personas querrían es acumular dólares. Y el Banco Central no puede imprimir dólares, no tenemos esa posibilidad. Pero como no somos dolarizados, la satisfacción de esas demandas de liquidez por incertidumbre y para sobrellevar este bache es en peso. En nuestro peso chileno, que es la moneda que tiene credibilidad en nuestro país, y por lo tanto eso permite que el Banco Central pueda imprimir sin generar problemas inflacionarios. De hecho, las expectativas de inflación están bien ancladas en la meta, a pesar de que la emisión monetaria ha sido muy intensa. Otro cariz interesante que aplica para varios países de Latinoamérica es que, a diferencia también de una recesión típica, el efecto en los términos de intercambio ha sido al revés. Probablemente porque China está recuperándose más rápido, y probablemente porque el mundo está también el mundo industrializado está en cierta forma en una senda de estabilización. Lo que uno observa acá es que el precio de los metales se ha mantenido bastante bien, incluso está por encima de lo que veíamos hace un año atrás, mientras que el precio del petróleo se mantiene en niveles más acotados. Entonces nuestros términos de intercambio de hecho están mejorando. El entorno externo para Chile no se ha vuelto tan negativo como en otras recesiones. Eso claramente es algo positivo. Además ha servido, por supuesto, que las faenas mineras no se han detenido, como se ha ocurrido en otros lugares donde se aplicaron cuarentenas mucho más estrictas en la parte de producción minera. Como vemos acá, el segundo trimestre fue donde se dio la principal caída de la actividad económica. En Chile tuvimos una caída del orden del 14%, 15%, y no es muy distinta que en otros lugares. La única excepción importante acá es China, donde el grueso de la contracción fue el primer trimestre, pero ya el segundo ya tenían un rebote que es relativamente importante. De nuevo, esto mostrando esta característica transitoria del shock en lo más inmediato. Dentro del contexto de Latinoamérica, de hecho, Chile es de las que presenta las contracciones menos
menos agudas en el segundo trimestre. Respecto al mercado laboral, yo mencioné que el mercado laboral es donde se ve en el mundo los efectos más persistentes de esto. Y lo interesante acá, creo que también se aplica para el resto del mundo, pero en Chile es bien evidente, y es que cuando teníamos recesiones, una recesión habitual en Chile, donde el desempleo sube, lo que motivaba generalmente es que la gente que perdía el empleo se iba al sector informal. Entonces el empleo por cuenta propia o el sector de empleo no asalariado tendía a subir en momentos de debilidad del mercado laboral. Eso hoy día no está ocurriendo. De hecho, el sector informal o de no asalariado está contrayéndose de manera muy, muy, muy brusca. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el empleo informal justamente es muy intenso en interacción social. El trabajo en la feria, ¿cierto? El trabajo en la calle, y eso indudablemente implica mucha interacción social y por lo tanto tiene todos los problemas asociados con el contagio del COVID. Entonces el impacto del mercado laboral ha sido mucho más intenso que en otras recesiones. También ha pasado que la inactividad ha subido. También es complejo que alguien que perdió el trabajo salga a buscar pega. Eso llevó a que, entre comillas, se mitigara en algo el aumento del desempleo porque la inactividad también ha subido de manera muy intensa. Ahora, del punto de vista de la política pública y distintas medidas, ¿no es cierto?, de apoyo directo, por un lado tenemos una cantidad de medidas que han aumentado los beneficios sociales, por ejemplo, los vinculados con transferencias, ¿no es cierto?, a los hogares, y uno ve que eso, sobre todo, ha sido muy importante en el tercer trimestre. En el segundo trimestre, donde los ingresos laborales de las personas cayeron cerca de 30%, la compensación vía mayores beneficios fue pequeña, porque estaban recién implementándose, se estaban legislando, estaban haciendo el camino de operacionalizarse. Pero ya en el tercer trimestre vemos que los beneficios sociales están compensando casi la totalidad de la caída de los ingresos de las personas. Entonces, eso es una muy buena noticia, por supuesto, de que tenemos una capacidad de generar como país, ¿no es cierto?, políticas de apoyo que son en magnitud bastante importantes. Por supuesto, también destaca el retiro del 10% de la AFP. Vemos en el lado derecho cómo las boletas electrónicas, el monto pagado en boleta electrónica ha subido de manera muy, muy intensa desde que se publicó la ley de retiro del 10%. En particular en las grandes tiendas, las ventas han subido casi al doble desde ese periodo y se ha visto también un repunte bien importante en farmacias y supermercados. Entonces, porque justamente el retiro del 10% alivia las restricciones de liquidez de un segmento de personas que no tenían acceso a financiamiento bancario o no habían llegado las ayudas a tiempo, ¿no es cierto? Y luego este retiro sustituye ese tipo de medidas y permite entonces ir y compensar la caída de ingresos que tienen y mantener un nivel de consumo más estable. También ha ayudado, por supuesto, que Chile en general estamos en una senda de levantamiento de las restricciones más intensas, aunque la etapa número 1 de cuarentena, uno ve en el gráfico del mapa de Chile que hay muchas regiones que están con cuarentena, pero en general son regiones donde eso se ha restringido más bien a las capitales, no a las zonas productivas mineras en el norte, por ejemplo. También en la parte donde la actividad económica es más importante, que es el Valle Central, en torno a la región metropolitana, uno ve que hemos ido moviéndonos hacia situaciones menos intensas, y eso ha permitido entonces, por ejemplo, que si en el PIC un 70% de la actividad económica de Chile estaba afectada por una cuarentena estricta, hoy día eso es solamente en torno al 47%. Entonces ha habido una reducción de las zonas económicas afectadas por cuarentena bien importante, que ha permitido justamente que se empiece a dar esta estabilización y un cierto repunte en la actividad. Otros para adelante, ¿no es cierto? Obviamente los planes de inversión se han visto modificados. En general, el catastro de la Corporación de Bienes Capital sugiere que a medida que van entrando proyectos, uno observa una ola de proyectos que entran en los próximos años, que era la línea punteada, es como lo habitualmente que uno observaría. Pero hoy día vemos una ola bastante más acotada porque hay incertidumbre respecto a cuáles van a ser los efectos de toda esta pandemia y la situación en general en Chile y en el mundo para los próximos años. Está este plan de inversión pública que también anunció el gobierno, que está incluido en nuestras proyecciones y que también aporta para un nivel de crecimiento más alto en los próximos años. Ahora la inflación, por supuesto, el Banco Central, su ancla es la inflación. Aquí hay que notar que hay dos cosas que son interesantes. Lo primero es que la inflación se ha mantenido bien estabilizada en torno o incluso por debajo del 3% con nuestra meta. ¿Por qué eso es interesante? Porque dada la magnitud de la contracción económica y la magnitud del aumento del desempleo,
si esto hubiese sido una recesión habitual o tradicional, uno debiese haber esperado una caída de la inflación más grande, debido a la magnitud de la caída. Pero como no es una recesión tradicional, sino que tiene componentes de oferta, de restricción de producción y de movilidad, en el fondo también se ha acotado de manera intensa la capacidad productiva. Entonces eso lleva a que la inflación no haya caído tanto. Lo otro que es interesante es que por el lado de los alimentos se dio un rebrote hacia fines del año pasado y de este año, producto de las situaciones del conflicto social, ¿no es cierto?, el estallido social y luego de la pandemia, pero que no han llevado a incrementos más generalizados en la inflación. El tipo de cambio, donde estuvimos con un dólar a cerca de 8.70 en cierto minuto, hoy día estamos 100 pesos o más abajo de eso, en torno estuvimos a eso, ahora ha rebotado un poquito, pero son magnitudes de tipo de cambio bastante más bajas y eso también le pone coto a los incrementos inflacionarios que se podrían haber producido por problemas sectoriales específicos. Ahora, las medidas que hemos tomado. La política monetaria habitual del Banco Central, vista desde el día de hoy, es como bastante sencilla. Es fijar una tasa de interés, que es la TPM, que determina el costo del financiamiento entre bancos a un día a plazo. Eso es el instrumento habitual. Y por supuesto uno comunica o informa más o menos hacia dónde va la estrategia de mediano plazo. Bueno, hoy día estamos con una batería de medidas mucho más amplia que esa. Por ejemplo, la política monetaria convencional hemos bajado hasta el mínimo técnico de 0,5, que hemos evaluado que esa es la tasa razonablemente más baja que podemos tener. Por supuesto, esto está sujeto a evaluaciones, pero es la que hoy día consideramos que es la más apropiada. Y hemos anunciado que la vamos a mantener de manera prolongada. Es decir, no solamente un día, sino que básicamente por varios trimestres, o sino años. Hemos implementado medidas de inyección de liquidez, tanto en pesos como en dólares. Hemos modificado las normas de encaje de las instituciones financieras. Hemos flexibilizado normas de liquidez, que eso es muy importante, por ejemplo, para que los bancos hayan podido hacer las reprogramaciones que hicieron. Hemos implementado medidas de compra y venta a plazo para suavizar los ajustes de portafolio de los fondos de pensiones a la hora que han tenido que liquidar activos para cumplir con el retiro del 10%. Estamos comprando depósitos a plazo, ¿no es cierto?, de instituciones bancarias. O por supuesto, hay una cosa muy importante asociada con mantener el flujo en efectivo en condiciones sanitarias adecuadas. Dado esta gran demanda por seguridad y liquidez y de dinero por motivo de transacción asociado con el retiro del 10%, por supuesto que ha aumentado mucho la demanda por efectivo, y eso es un tema logístico no menor. Y finalmente, hemos implementado facilidades especiales de financiamiento con foco en pymes, como estas facilidades FSIC 1, FSIC 2. Hemos tenido un programa de compra de bonos bancarios y también tenemos un programa de recompra de bonos del Banco Central. Básicamente el Banco Central ha comprado toda su deuda que está en el mercado. El Banco Central ya no tiene deuda vigente, porque la hemos comprado toda y la hemos sustituido por emisión monetaria. Entonces, esto es, si uno además considera que muchas de estas facilidades de financiamiento a la banca las estamos recibiendo como colateral o como garantía su propia cartera de créditos, básicamente estamos utilizando una gama muy amplia de medidas, ¿no es cierto?, dentro de lo que por supuesto son las que autoriza la ley. Y de hecho se hizo un cambio constitucional hace un tiempo atrás que permite que el Banco Central en situaciones de inestabilidad financiera pueda incluso comprar en el mercado secundario bonos de la tesorería, cosa que hasta hace un tiempo estaba prohibido por la Constitución. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? Yo creo que es bien interesante notar que en una recesión típica, el crédito sigue la actividad económica. La actividad económica se deprime, el crédito se contrae. Lo que estamos viendo hoy día es todo lo contrario. La actividad económica se está contrayendo de manera bien intensa. Ahí tenemos el IMASEC no minero y vemos un poco el rebote, ¿cierto?, en los últimos datos. Pero el crédito, en vez de contraerse, está subiendo. Y está subiendo a tasas que son bien intensas. El del orden del 13-14% real. Para ponerlo en perspectiva, esas son tasas de crecimiento del crédito que uno observa en las épocas de boom. Por ejemplo, en la época del boom minero, 2010, 2011, 2012, o en el periodo pre-gran crisis financiera, 2006, 2007, ¿ya?, o ante la crisis asiática, el 97. ¿Ya? Esos son los momentos donde uno observa aumentos del crédito como lo que estamos viendo hoy día. Entonces, aquí se nota que efectivamente está en una crisis muy distinta, donde el problema no está en el sector financiero y bancario, sino que el problema está afuera, y donde el rol del sistema financiero y bancario es justamente satisfacer esa gran demanda de crédito para cubrir las necesidades de liquidez que se producen por esta caída de ingresos asociados al COVID. Y
vemos que esto efectivamente está ocurriendo en Chile, el crédito no se está contrayendo. En lo personal creo que esto es un éxito de nuestro sistema de política macroeconómica, de poder permitir que esto se materialice. Esto requiere la conjunción de distintas cosas, no solamente implica emisión de liquidez del Banco Central, esto implica también medidas regulatorias que han sido adoptadas por la CMF, y implica también, por supuesto, garantías estatales. El crédito no va a subir si hay dudas de que los clientes, ¿cierto?, van a tener la capacidad de pagar de vuelta. Y en momentos de crisis como la que estamos teniendo hoy día, es muy difícil distinguir entre quiénes son solventes y quiénes son ilíquidos. Entonces hay que aplicar políticas más bien generales de apoyo. Los créditos FOGAPE, COVID FOGAPE, con garantías, ¿no es cierto?, del gobierno, han sido muy exitosos en este sentido de permitir justamente que el crédito fluya. A la derecha vemos justamente cómo se ha comportado el crédito hoy día, la línea verde, respecto a las dos recesiones importantes que hemos tenido en los últimos 30 años, donde la crisis financiera global y en la crisis asiática el crédito cayó del orden de 8 o 10%, hoy día está subiendo, ¿no es cierto?, desde el punto de partida, cerca de 8%. O sea, una diferencia sideral. Y creo que eso hace que esto, dentro de todo, haya sido menos catastrófico de lo que podría haber ocurrido en otras circunstancias. A veces se comparaba o se ha hablado de si se parece esta crisis a la del 82. Bueno, esta es una diferencia fundamental. La contracción de crédito que se produjo en la crisis del 82 fue severa, básicamente porque todo el sistema bancario y financiero estaba quebrado y por lo tanto no podía generar crédito. Hoy día estamos con un sector financiero bancario que tiene niveles de solvencia razonables y que por supuesto es muy importante que eso se mantenga. Acá vemos un poco más de detalle en términos de las medidas de apoyo fiscal por el lado de los créditos COVID-FOGAPE. Vemos como cerca del 90% ha ido a empresas pequeñas, que justamente las que cuesta más que el crédito llegue, y justamente se ha focalizado bien. Y el lado derecho se ve las reprogramaciones, donde se ha tratado de manera excepcional las provisiones. En general, si un banco hace reprogramaciones de sus créditos, la regulación los obliga a provisionar, porque el cliente puede que no pague en el futuro. Si no le paga ahora porque se reprogramó, puede que no pague en el futuro. Pero hay que hacer, por lo tanto, un tratamiento regulatorio especial para que los bancos tengan la posibilidad de hacer estas reprogramaciones sin tener castigos vía mayores provisiones, y uno ve cómo se ha materializado tanto por el lado comercial, hipotecario y también de consumo. En el informe tenemos varios recuadros con análisis más profundos de todos estos temas. En particular hay uno donde podemos analizar el comportamiento de las ventas y de los créditos, es decir, podemos analizar a nivel de empresa qué ocurrió con las ventas de aquellas empresas que recibieron créditos COVID. Y lo que uno observa aquí es que en el gráfico de la izquierda, es que aquellas empresas que han tenido una caída importante de las ventas, línea roja, son aquellas que han recibido la mayor cantidad de crédito, que es justamente lo que uno debiese esperar. Y también ha habido el caso de que aquellas empresas que han seguido operando de manera fuerte, porque han tenido un aumento importante de las ventas, uno se imagina todo lo que tiene que ver con la logística de distribución del retail, han tenido un aumento importante de las ventas, bueno, también el sistema financiero las ha apoyado. Entonces, acá uno ve cómo el sistema financiero y bancario ha tendido a generar créditos justamente a las lugares donde se necesita. El lado de la derecha, el gráfico de la derecha mide cómo ha evolucionado el crédito desde el punto de vista del tamaño de las empresas. Uno ve ahí, por ejemplo, que ya desde marzo, cuando parte la pandemia, por supuesto las mega empresas chilenas, pueden acceder fácilmente a sus líneas de crédito, los bancos generan esas líneas de crédito y se ve como un aumento del crédito bastante importante. Pero a medida que se gatillan estas otras garantías que apoyan a empresas más pequeñas, uno ve cómo también el crédito surge de forma más intensa a las MIPYME y también las empresas grandes elegibles a recibir créditos FOGAPE. Entonces acá uno ve cómo esta combinación de liquidez, cambios regulatorios y garantías ha permitido que el crédito fluya a los sectores que están siendo más necesitados. El retiro del 10% produjo algunas turbulencias financieras, debido a que son magnitudes grandes y la liquidación de activos que eso implicaba podía tener efecto en tasa de interés y tipo de cambio. El Banco Central tomó algunas medidas para que esto fuese más acotado, pero de todas maneras vemos, por ejemplo, el lado de la derecha, que las tasas de interés de los bonos soberanos, las tasas de interés del gobierno de Chile, tuvieron un aumento que luego se acotó, pero se han mantenido más altas que el resto de las economías. Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es que la magnitud del retiro es grande, al punto de vista de la macro es grande, y por lo tanto eso tiene implicancias macro, y en general, si uno piensa una economía que tiene más consumo y menos ahorro, que es lo que pasa cuando tú retiras parte de tus ahorros
previsionales y te los consumes, eso implica que vas a tener un tipo de cambio más apreciado, un dólar más bajo, y vas a tener tasas de interés más altas. Esos fenómenos de más de mediano plazo, como que la política monetaria no los puede controlar. Lo que sí puede hacer la política monetaria y el Banco Central es evitar las turbulencias más inmediatas. Y creo que en eso hemos sido exitosos vía estas medidas que mencioné hace un minuto. Respecto a las perspectivas, entonces, las proyecciones que tenemos en el IPOM son que este año la actividad económica se va a contraer entre 4,5 y 5,5. Esa contracción es menor que la que se veía en el IPOM de junio. Tenemos una contracción que es más acotada, básicamente por razones de que han habido noticias buenas y noticias malas, y en el neto tienden a predominar las noticias buenas del punto de vista de crecimiento. Ahora, para el próximo año el rebote va a ser más acotado que lo que teníamos en junio también, con un crecimiento de en torno a 4 a 5. Entonces, si ustedes se fijan, en promedio, la economía como que no va a crecer entre el 2020 y el 2021. O sea, aunque tengamos una recuperación con un crecimiento en torno a de 4 a 5 el próximo año 2021, la economía no va a recuperar los niveles que teníamos antes. Hacia el 2022 esperamos un crecimiento más bien cercano a la tendencia, pero si uno analiza esto, y también está en el informe, respecto a perspectiva más mediano plazo, hace un año atrás, en el IPOM de septiembre del 2019, si uno veía las proyecciones que teníamos para el PIB hacia ese horizonte, hacia el año 2022, esas proyecciones eran en el fondo 10% más altas las que tenemos hoy día. O sea, la suma del estallido social más la pandemia hacen que las perspectivas más de mediano plazo de PIB para Chile, de crecimiento, sean 10 puntos más bajas de las que teníamos hace un año atrás. Eso plantea los efectos, ¿no es cierto?, más permanentes de todas estas situaciones por las cuales hemos pasado. Aunque la crisis de la pandemia sea transitoria, tiene consecuencias económicas que van a tender a durar por un tiempo. Esto describe básicamente las razones por las cuales estamos revisando las proyecciones. Las noticias de que han subido el crecimiento ha sido el retiro del 10%, que implica más consumo ahora, pero menos consumo mañana. Pero para el año 2020, más consumo, más PIB, menos consumo el 2021 y, por supuesto, menos pensiones hacia más adelante. Hemos tenido noticias malas, que fue que las cuarentenas duraron más y que el mercado laboral ha sido más deteriorado. Y otra noticia buena importante es que el segundo trimestre ha sido mejor, en parte porque los sectores han tendido a adaptarse mejor a operar en un mundo con pandemia, con COVID. El consumo y la inversión muestran este mismo rebote, con una caída fuerte este año y con una recuperación en el 2021. El 2021, claro, bien digo. Y la inflación, bueno, como la economía se está contrayendo menos, la inflación no va a caer tanto y se va a mantener muy cercana a la meta. Creo que esto es bien importante porque permite anclar de cierta forma toda esta agresividad monetaria. Todas estas políticas monetarias muy agresivas son posibles gracias a que la política monetaria es creíble en el mediano plazo, es decir, que la inflación se va a mantener anclada en el 3%. En la medida que eso ocurra, uno puede desplegar todo el arsenal monetario como lo estamos haciendo hoy día y generar las condiciones o aportar a generar las condiciones para que la economía pueda no sufrir tanto como lo haría si tuviésemos que tener una política monetaria muy distinta. Acá tenemos lo que es la señal de política monetaria. Tendríamos la TPM en su nivel mínimo básicamente hacia fines del 2022, o sea, son casi 2 años con política monetaria muy expansiva. Y luego, en casos en que la economía esté recuperándose, que el mundo esté mejor, por supuesto, debiésemos ir hacia una gradual normalización. En términos de los riesgos, a diferencia de junio, donde los riesgos estaban balanceados a la baja, había mucha incertidumbre, hoy día pareciera que los riesgos están más bien equilibrados. Es posible que hayan efectos más permanentes de la pandemia, es posible que las cuarentenas duren más, pero también es posible que tengamos noticias buenas en ese ámbito, que quizás los sectores se adapten más rápido todavía o sean capaces de operar más fácilmente, aun cuando todavía no tengamos vacuna, o es posible que haya una vacuna que se pueda obtener más rápido y que se distribuya de manera bien expedita en el mundo y también en Chile. Entonces, en ese sentido, los riesgos parecen ser más bien equilibrados. Hay, por supuesto, muchos desafíos de mediano plazo que el Banco Central, por supuesto, no es el único que aporta en esto con la política monetaria. Es una cuestión que va a requerir un montón de pensamiento y de reflexión y acciones por parte de todos los agentes. Uno es, por supuesto, recuperar el mercado laboral. Segundo es pasar desde una época de apoyo más generalizado a una parte más de apoyo más específico. Como les mencioné, en medio de la recesión hay que apoyar a todos porque no se sabe quiénes van a ser las actividades más productivas y cuáles van a ser las que van a tener que cerrar. Hay que apoyar a todos. No se puede distinguir de manera muy fácil.
Pero a medida que pasa el tiempo hay que empezar a ser más selectivo, y eso implica, por ejemplo, reconvertir sectores más afectados por la pandemia, en particular el turismo, el transporte, restaurantes, hoteles, parte del comercio. Esa reconversión obviamente requiere apoyo más sectorial. Hay que materializar inversiones, hay que hacer adecuaciones productivas, va a cambiar la forma en que vivimos y que trabajamos, indudablemente. Aun cuando tengamos vacunas, yo creo que nos hemos acostumbrado, por supuesto, ahora a trabajar online. Eso va a tener efectos más permanentes y que posiblemente van a implicar adecuaciones en la manera como trabajamos y vivimos. Obviamente hay que movernos a reducir de manera significativa la incertidumbre. Hace prácticamente un año que tenemos niveles de incertidumbre que están muy por encima de sus niveles históricos, y todo esto en pos de elevar nuestra capacidad de crecimiento de largo plazo. Todavía hay muchos desafíos. Yo veo cuando se habla del desarrollo, yo lo veo como correr maratones. No se trata de pasar un límite y listo, sino que son cada vez desafíos más importantes. O sea, ¿cómo logramos que nuestro ingreso per cápita se duplique de nuevo en los próximos 20 o 30 años? Esos son desafíos que no ocurren solos, ¿no es cierto?, sino que incluyen reformas y medidas que requieren discusión, digamos, a todo nivel. El Banco Central, en ese sentido, no tenemos los instrumentos ni tenemos la capacidad como de diseño de ese tipo de cosas, sino que más bien responden a otras iniciativas. Simplemente para terminar, hay, por supuesto, escenarios de riesgo más negativos, en particular referido a la cicatriz que todo esto deja. Hemos logrado mantener un flujo de crédito acorde con las necesidades de capital de trabajo e inversión, y esto, como mencioné, rompió la relación procíclica del crédito que se observaba en el pasado. Y es muy importante que esto siga presente. Para eso es muy importante que los niveles de capitalización y liquidez del sistema financiero no se vean deteriorados, ya sea por cambios regulatorios o por un deterioro más marcado de la capacidad de pago de los agentes. Si empezamos a ver problemas por ese ámbito y que el sistema bancario financiero es incapaz de, por lo tanto, proveer todo este financiamiento, podemos volver a situaciones más bien en que el sector, en que la parte financiera amplifica más que mitiga la recesión. Por el lado del Banco Central, nosotros nos comprometemos a mantener un impulso monetario elevado por un tiempo bien prolongado de tiempo y incrementarlo si ello fuera necesario para el logro de los objetivos que tenemos de control de inflación, por supuesto, que la inflación no se caiga por debajo de la meta de manera permanente, y también para tomar las medidas necesarias para preservar la estabilidad financiera. Con eso concluyo y con mucho gusto podría responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente estuvo, mientras tú dabas la presentación, una presentación muy completa de lo que fue el IPOM, que hace el Banco Central regularmente 4 veces al año, en este caso de septiembre, con la información nueva que le entrega al mercado, pero en este caso muy bien explicada, muy bien desmenuzada. Nosotros tuvimos preguntas que nos han estado llegando al WhatsApp y quiero partir con una que plantea, quizás tú lo comentaste durante la presentación, ¿qué tan probable ve que la crisis sanitaria se convierta en una crisis financiera por la debilidad del empleo y la demanda interna? Bueno, siempre uno tiene que considerar los riesgos, ¿ya? Pero mi impresión es que esa probabilidad no es una probabilidad alta, ¿ya? No es algo que uno califique como inminente. Mi impresión es que por ejemplo, el gatillante de una crisis financiera más generalizada, más evidente, más allá de lo que pasaba domésticamente en Chile, era que hubiese problemas afuera. O sea, que esta crisis sanitaria se transformara en una crisis bancaria en el mundo, eso sería el escenario más negativo para nosotros. Mi impresión es que los niveles de capital y la situación regulatoria que nosotros tenemos en Chile es suficientemente robusta como para enfrentar lo que está pasando domésticamente y donde debiésemos empezar a ver también algún grado de repunte, como lo mencioné en los datos más recientes. Y en otras de las preguntas que llegaron ahora al WhatsApp, que lo comento, más 569-685-17659, tiene que ver con la trayectoria que ha tenido los IMASEC en los últimos meses. Efectivamente, julio fue negativo, no es ninguna sorpresa, han estado siendo negativos, pero se han mostrado crecimientos mensuales y julio marcó un segundo mes consecutivo de crecimiento mensual, si uno lo ve mes a mes. O sea, hay una desaceleración de la caída, por plantearlo de manera. ¿Cuándo podríamos ver números azules? ¿Lo podremos ya empezar a ver luego o habrá que esperar eventualmente octubre, noviembre, que precisamente por lo que ocurrió el año pasado muestran
bases comparativas muy bajas que podrían llevar a tener crecimientos en 12 meses? Mira, en realidad la variación en 12 meses yo no creo que es tan relevante, justamente por estos efectos base que tú mencionas. Los efectos base distorsionan mucho, entonces es posible que veamos números en 12 meses mejores a fines de este año y de repente peores a principios del próximo, a pesar de que la economía gradualmente va subiendo. Entonces la variación en 12 meses no es tan informativa. Lo que sí yo destacaría, lo que tú mencionaste, que es que mes a mes uno observa que el punto más bajo ya se pasó en el segundo trimestre y estamos viendo en el tercer trimestre niveles de actividad que van ido subiendo. Por supuesto, ahora en unos días más vienen los datos del INE de actividad industrial, ¿no es cierto? Y datos más actualizados, y vamos a tener un nuevo IMASEC. Y el jueves, a principio, el jueves del próximo mes. Entonces ahí vamos a tener datos de más precisos, ¿cierto? De cómo sigue todo esto. Pero por lo menos la información más coyuntural sugeriría que en términos de la marcha mes a mes debiesen seguir mostrando cifras que van mejorando. Perfecto, es como en su minuto se vio para la crisis subprime. Me acuerdo que cuando Andrés Velasco estaba efectivamente en Hacienda, lo que planteaba era medirlo como se mide en la mayoría de los países desarrollados, que tiene que ver con la manera, ¿no es cierto?, mes a mes, más que en 12 meses, porque da mucho más el ritmo y no lo compara obviamente con el tema anterior. Te quería preguntar, el Banco Central, hoy hay un balance hacia adelante, hay una mirada balanceada. Y precisamente hago la pregunta que nos llegó por WhatsApp. Los riesgos están más bien balanceados y hace un par de meses estaban un poquito más descompensados. Pero igual hay un riesgo de que esto rebrote, la información que está llegando desde Europa, que si bien la contagiosidad es muy alta, afortunadamente la mortalidad no lo es tanto. ¿El Banco Central se está guardando algún tipo de balas, algún tipo de munición para enfrentar un eventual rebrote en la economía chilena? ¿Y cuáles son esas municiones que tiene el Banco Central guardadas para poder hacer frente a un segundo tiempo que eventualmente, y ojalá no ocurra, podría venir? Mira, o sea, en términos de medidas de política, el único límite duro que tiene la política monetaria en Chile y en cualquier otro mundo es la credibilidad en la estabilidad de la moneda, en la credibilidad en la meta inflación. Mientras esa sea creíble, hay amplios espacios de expansión monetaria potenciales. Y yo creo que lo que ha ocurrido desde el año pasado hasta hoy día muestra justamente eso, que uno que pasó por varias crisis en el pasado, que cada una de ellas era mayor y bueno, esta otra todavía fue más grande en términos de la magnitud del estímulo monetario que se entregó. Entonces, uno no se guarda, comillas, balas, sino que uno aplica los instrumentos o aplica tu política acorde con el desafío que estás viendo. Entonces, por supuesto, si las cosas se deterioran más y tienen efectos económicos mayores que impliquen, que requieran, ¿no es cierto?, que para estabilidad financiera o estabilidad de la moneda, la política monetaria sea más expansiva, va a ser más expansiva. Yo creo que no hay... Uno no hace menos de lo que cree que es necesario. Uno hace justo lo que cree que es necesario. Ahora, más ni menos. Hay poco espacio, a diferencia de otras crisis, por ejemplo, para hacer más expansiva todavía la política monetaria, ¿no? No, yo diría que espacio siempre hay, en la medida que haya confianza en nuestra moneda. Perfecto. Espacio siempre hay. Otra pregunta que nos llegó tiene que ver más que con pregunta con descripciones de concepto. Y lo plantean de la siguiente manera. Nos llegó así, literal. Pero lo encuentro muy buena. Pandemia de COVID-19. Proceso constituyente. Rebrote de la violencia. Desempleo sobre el 20%. ¿Cuál de estos factores pondría primero y último como preocupación del Banco Central? Si tuviera que ordenar, ¿cuál es lo que más le preocupa al Banco Central en su horizonte en materia de impacto económico y cuál es algo que puede ser preocupante pero no lo es tanto en materia de estos 4 factores? A ver, bueno, todos son preocupantes. Yo te diría, lo que yo podría pensar es que es indudable que no encontremos una solución más permanente a esta pandemia sería lo más complicado. Sería indudablemente lo más complicado. ¿Por qué? Porque eso significaría que pues, le pondría mucho más cerca los límites por el lado fiscal que hay en el mundo, también en Chile, para mantener este niveles de apoyo. La gracia es que tú puedes hacer medidas muy intensas de apoyo fiscal y monetario en el entendido que las situaciones son más bien transitorias.
si la situación económica producto del COVID es transitoria, lo que te dice el libro de texto incluso es que tú tienes que financiar ese hoyo, tienes que recurrir a financiamiento para cubrir ese hoyo. Pero si es permanente, si para siempre vamos a tener, por ejemplo, una situación de confinamiento social, tienes que hacer un ajuste mucho más grande en términos y mucho más permanente en términos de gasto, de actividad, de producción, y luego no puedes mantener las medidas de apoyo de manera sostenida. Eso es un dilema que sería tremendamente difícil de enfrentar. Entonces, yo creo que eso sería lo más grave, indudablemente. Desde el punto de vista de nuestro debate interno, yo creo lo siguiente, esto lo he dicho varias veces, así que no dice ser tanta novedad, que es que el hecho de que tengamos un camino institucional, ¿no es cierto?, con un plebiscito en un tiempo más, con una discusión constitucional, en este momento yo creo que es de cierta forma una ventaja. ¿Por qué? Porque la crisis del COVID, la pandemia, ha generado tanto debate y tantas dudas respecto al rol del Estado, al ámbito de las libertades personales, a los derechos que tú tienes de apoyo del fisco o no, ¿cierto?, que si no tuviésemos ese espacio de discusión nacional, tendríamos que empezar a inventarlo ahora. Y sería muy complicado. En cambio, tenemos este camino, tenemos este diseño institucional, que por supuesto, la primera forma de ir eliminando las incertidumbres es que se vayan cumpliendo las etapas, que va a permitir que muchas discusiones asociadas con la pandemia decanten ahí, ¿ya?, más allá de los debates propios que reflejó el estallido social. Entonces, en ese sentido, creo que hay un camino institucional que hace que sea más fácil hacer esa discusión a nivel nacional. Por ejemplo, hay varios ejemplos en otras partes del mundo, ¿cierto? Nuestro gran vecino del norte, en Estados Unidos, está teniendo este debate en torno a una elección presidencial específica, que es muy complejo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a tener este otro camino, ya un camino más permanente, una constitución, ya donde es posible que se haga esa discusión de manera más, por supuesto, bastante álgida, como nos gusta discutir en Chile, ya, pero en un contexto institucional que ya está definido. Yo creo que eso es útil. Pablo, quiero ir terminando con dos preguntas, que estas son cosecha más de pauta, digamos, que tiene que ver, uno, con qué tal, dada la información que existe, que maneja el Banco Central hoy, ¿qué tan lejana o qué tan cercana ve la posibilidad o la opción, digamos, de tener que usar la compra de bonos del gobierno en el mercado secundario? ¿Cómo lo están viendo? Eso es algo que generó bastante debate, bastantes comentarios. ¿Cómo lo están analizando? ¿Lo ven como algo más cercano o algo más lejano? Mira, es bueno ponerlo en términos de lejano o cercano, porque creo que las políticas de estabilidad financiera, sobre todo, son políticas que se definen contingentes a las circunstancias. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, yo hoy día, dado el escenario que describimos en este IPOM, yo veo más, comillas, lejano, o veo menos probable una situación de inestabilidad financiera adicional a la que, o la que podríamos haber percibido en junio. ¿Ya? Pero es indudable que si se da una situación de inestabilidad financiera como la que vivimos en noviembre o como la vivimos en marzo, ¿cierto?, con ese tipo de magnitudes en los próximos trimestres, si se gatilla una cosa de ese tipo, es indudable que vamos a tener que considerar la posibilidad de usar ese otro instrumento que está diseñado justamente para enfrentar esa situación. Ahora, esos riesgos yo los veo hoy día más bajos que en junio, pero no son cero, siguen estando presentes. Por eso el Banco Central fuimos bastante explícitos en decir que tener estas facultades sería útil en caso de que surgiera un episodio mayor de inestabilidad financiera. Pablo, el Banco Central acaba de emitir un comunicado hace un par de minutos en que plantea que al concluir la volatilidad esperada del retiro de fondos de pensiones, algo que tú planteabas, ¿no es cierto?, el efecto que tuvo, hará cambio a las medidas, cambios bien técnicos, y obviamente no quiero enredar, pero suspende la compra de depósito a plazo. Son dos cosas, pero una de esas tiene que ver eso. ¿Por qué te lo planteo? Está en discusión la posibilidad de otro retiro del 10%. ¿Ustedes creen? Entonces mi pregunta es, ¿este comunicado lo entregan y toman esta decisión porque creen que no va a pasar o no va a ocurrir ese otro retiro adicional, o porque otro retiro adicional no tendría un impacto financiero como eventualmente lo tuvo el primero? A ver, hay dos preguntas hay dos partes en tu pregunta. Uno es que nosotros no tomamos medidas respecto a situaciones especulativas, ¿ya? Uno ve los mercados financieros hoy día están totalmente tranquilos respecto a lo que vimos en su minuto, ¿no? Entonces, ese contexto es el que gobierna estas medidas que estamos adoptando.
en el sentido de que se adoptaron ciertas medidas que eran Okay. de naturaleza transitoria para enfrentar el retiro del 10%. Una de ellas era este 10%, esta compra de depósito a plazo. Eso se ve que ya cumplió su plazo, ¿cierto? Su rol, y luego hay un phase out o una gradual disminución de ese instrumento. Esa es la justificación de este comunicado que tú mencionas. Respecto a medidas legislativas de otro tipo, bueno, eso no corresponde que nosotros tomemos decisiones sobre cosas que no están siendo concretadas, ni que uno observe que tengan algún impacto muy evidente hoy día en los mercados. ¿Ya? Eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta. O sea, no estamos siendo preventivos respecto a cosas que podrían ocurrir en el mercado financiero por iniciativas legislativas que eventualmente se aprueben. Eso no corresponde. Perfecto. Pablo García, son las 9:27, estamos cumpliendo horario, al menos en el compromiso del Banco Central. Muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por la claridad de la exposición y muchísimas gracias también por las respuestas a las preguntas que nos entregó nuestra audiencia y también algunas que hicimos acá. Pablo, te libero de seguir ahora conectado con este encuentro, y yo entiendo que tenías una reunión hace un par de minutos, así que muchísimas gracias, insisto, por tu presencia y tu exposición. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muchas gracias. La Cámara de la Construcción, porque se sabe lo importante que es volver de manera segura, la Cámara de la Construcción quiere compartir el mismo protocolo sanitario que se usa en más de 2.000 obras, porque juntos damos vuelta. Déjalo en cchc.cl. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.afphabitat.cl o en Habitat App, la aplicación de AFP Habitat. Concluimos la primera parte del seminario, la visión que nos dio el Banco Central. Pablo García nos entregó los lineamientos, obviamente, en materia de crecimiento, lo que esperaban en materia de inflación, el horizonte que estaban viendo hacia adelante, las herramientas, los riesgos. Yo creo que es muy importante la señal que da en riesgo de esta mayor estabilidad. Ya no hay un sesgo negativo como el que había en junio, el IPOM de junio, sino ahora es un poco más equilibrado. Y obviamente es una mirada súper global. Yo creo que fue muy útil para las personas que nos han estado escuchando y viendo, precisamente porque lo que hay es una mirada muy, insisto, englobadora de lo que se viene en la economía. Lo que hay es una mirada muy, insisto, englobadora de lo que se viene en la economía, el rol que ha tenido, la activación, y pareciera ser, tal como dice el título, ¿no es cierto?, que estamos encaminando a una reactivación, dado que en los últimos meses los IMASEC efectivamente han sido menos malos que los anteriores. Esa es la mirada macro. Pero también está la mirada micro, está la mirada de tomarle el pulso a la economía en el negocio del día a día. Y ahí hay dos industrias que tienen una sensibilidad en la yema de los dedos permanente, regular, que tiene que ver con la banca y obviamente el comercio. Y precisamente para eso, para esta segunda mirada, para ver cómo estamos enquistando esta reactivación en la economía chilena, tenemos a dos muy buenos invitados. Pablo Correa, que es vicepresidente de Banco Estado, y también Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile. Pablo, encantado de verte, encantado de tenerte acá. Alan, un gusto de tenerte acá. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Hola, Alan. Quería partir, Pablo y Alan, les quiero pedir un minuto. Si pueden hacer en un minuto, por favor. ¿Cómo están o cuál es la sensación ambiente que tienen ustedes desde la visión de la empresa que encabezan, o la visión de la industria en la que están? Pablo, insisto, muy cortito porque ahí vamos un poco a las preguntas, pero si tuvieras que dar una percepción, ¿cómo estás viendo hoy el panorama de reactivación en Chile? Yo diría heterogéneo. No existe... está muy distinto si tú miras lo que está pasando desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las empresas, versus lo que está pasando, por ejemplo, en el crédito hipotecario y finalmente en el crédito de consumo. Si tú te quedas con el mundo comercial y de las empresas, da la sensación que efectivamente lo peor quedó atrás. Si uno mira más bien lo que está pasando en el mundo de las personas, la mirada es un poquito más prudente y nos da la impresión de que todavía quedan meses más complicados. Entonces, resumiéndotelo así muy en un minuto, yo diría de que todavía es una situación incierta y muy heterogénea dependiendo del segmento
personas, empresas grandes, empresas pequeñas, y del tipo de producto, si es consumo, si es hipoteca, si son financiamientos para inversión versus para capital de trabajo. Por lo tanto, todavía no hay una sensación en que tú digas a nivel agregado desde el punto de vista del mercado del crédito, hay una reactivación clara. La verdad es que todavía no entramos en ese estadio. Ya vamos a estar conversando, Pablo, probablemente con cada una de las 3 dimensiones o 4 dimensiones de crédito que tú planteas. Las colocaciones, súper importante, el tema de la morosidad, podremos preguntarlo y hablarlo. Alan Meyer, desde tu mirada en Mercado Libre, ¿cómo estás viendo, insisto, de manera muy, muy sucinta, cómo estás viendo la reactivación o no que hay en el mercado chileno? Gracias, Cristian. La verdad, nosotros somos optimistas. Hemos visto una constante aceleración del comercio y en general de las compras, independiente del rubro, a lo largo del año, partiendo desde la pandemia, digamos, donde en un principio quizás estaban más castigadas aquellas industrias, aquellos segmentos, por ejemplo, el vestuario, los repuestos de autos, que veíamos una baja importante respecto al consumo, donde la gente está quizás más cautelosa al momento de comprar, pero esto lo hemos visto regularizándose a medida que pasa el año y quizás con un impulso todavía más fuerte a partir de agosto y del retiro del 10%, donde la gran parte de nuestras empresas y de las industrias han visto números bastante positivos en sus ventas, con crecimientos muy importantes respecto al año pasado. Recordar que estamos viendo, por supuesto, una parte que es el comercio electrónico, pero esto también se ha visto en nuestro negocio de procesamiento de pagos a través de Mercado Pago, donde procesamos una buena parte al menos del negocio online, y también lo hemos visto en Portal Inmobiliario, que también somos dueños, donde hemos visto una reactivación muy importante en la cotización, particularmente en los últimos 2 meses. Así que te diría que en términos generales lo vemos con bastante optimismo y particularmente en el comercio electrónico entendemos que vamos a tener un rol importante que jugar. Solo por darles una referencia, más de 30.000 empresas vendiendo a través de Mercado Libre y creemos que han podido sacar parte de la venta que no estaban pudiendo hacer en el comercio físico a través de nuestra plataforma. Alan, sigo contigo porque obviamente da la continuidad. Agosto fue un mes bien inusual. Hay retiro del 10%, se paga, se hace efectivo el retiro del 10% y también está Cyber Day. Hay ofertas, ¿no es cierto?, en comercio electrónico. Por lo tanto, es un mes que está teñido por ciertas situaciones que no son regulares, no son comunes. ¿Cómo separar un poco la reactivación que se vio en ese mes, con récord de venta, en fin, con la situación normal que está ocurriendo? ¿Cómo poder, los mayores crecimientos estuvieron en computación, estuvieron en vestuario, estuvieron en electrodoméstico? ¿Cómo separar, cómo poder, insisto, disociar lo que es demanda real de ofertones o mayor liquidez que tienen las familias para haber podido comprar eso? Sí. Es una discusión, la verdad que ahora tenemos un poquito más de información con ya un septiembre en curso. Lo que estamos viendo es que un septiembre ha mantenido el crecimiento Perfecto. Que veníamos viendo en agosto. Digamos, el crecimiento del comercio electrónico, del comercio en general, estaba viendo una aceleración, como comentábamos anteriormente, y en agosto llegamos a crecer 6 veces en comparación al año pasado. Nosotros podemos estimar que más o menos el 20 o 25% de esa venta podría deberse a los efectos de un cyber o el 10%, pero la verdad que ese crecimiento se ha sostenido en septiembre, quizás un poco para nuestra sorpresa, y hemos visto que nuevamente en septiembre estamos viendo tasas de crecimiento para nosotros en comparación al año pasado del orden de 5 o 6 veces. Eso tiene que ver en parte con un crecimiento del comercio electrónico, de la penetración, que ya estimamos que está arriba del 20%. Los últimos números de la Cámara de Comercio hablan de un 15-16%, que contrasta contra un 6% que había antes del comienzo de la pandemia, pero también con un crecimiento per se de la cantidad de empresas que se han subido a la economía digital, que no lo habían hecho, y quizás a propósito de que se dan cuenta de las oportunidades que tiene y obviamente de que esto se mantiene como una pandemia vigente, terminan de incorporarse, y hemos visto esto en las más de 600 marcas que están vendiendo en el sitio, como en las pymes y medianas empresas que estábamos comentando anteriormente. Y la verdad que vemos números donde en septiembre, a pesar de los feriados, la venta por día, quizás con algunas excepciones de los días más de fiestas patrias, se parecen mucho a los números de agosto, y cuando ya creemos que gran parte del desembolso
de quienes que querían utilizar las platas que recibieron a partir del retiro del 10%, se hicieron durante agosto, ya también sin este primer día el cyber sí alcanzó a caernos el segundo y el tercero, pero que de todas maneras es más bajo. Así que lo vemos con bastante optimismo. La verdad que deberíamos cerrar un año, estamos ya empezando a proyectar un año en estas tendencias, con estos números, donde el 15-20% de penetración de e-commerce debería ser una nueva realidad, y donde además vemos una aceleración mayor a la que estamos teniendo en otros países. Si bien en todos los países el comercio electrónico ha visto resultados positivos a partir de la pandemia, la verdad que creemos que hemos podido tener un rol súper importante a nivel social y de mantención de la economía. La verdad que Chile está destacando por su aceleración y por lo rápido que se están reactivando diversos digamos, nichos de consumo. Y esto es bastante transversal, te diría. Sí, efectivamente, lo que tiene que ver con home office, con teletrabajo, computación y otras cosas, han visto un crecimiento por sobre lo normal, pero esto es bastante transversal. Quizás como referencia podríamos hablar de que moda ya está creciendo, digamos, del orden de 7-8 veces en comparación al año pasado por Internet, y cuando uno va a los grandes grupos de indumentaria en Chile, te hablan de que 40 o 50% de su venta ya está pasando por Internet. Pablo García planteaba crecimientos del torno al 14%, y es lo que capturan un poco en términos de colocaciones. Pero tú nos planteabas que la realidad es bien distinta, o es disímil, dependiendo del segmento al que se vaya, dependiendo la mirada que se tenga. Y quiero partir por personas, en colocaciones por personas. Te quería preguntar por créditos de consumo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo fines generales? Un poco que es primo hermano. E hipotecarios, que son dos mercados distintos, para consumo y para hipotecarios en personas. Es un primer doble clic que se puede hacer al tema colocaciones. Claro. Mira, yo diría, para darles algunas magnitudes, si nos remontamos a la crisis del 2008-2009, la crisis subprime, en el peor momento de esa crisis, los créditos de consumo, las colocaciones de créditos de consumo a nivel agregado, llegaron a caer un 3%. Ese fue el peor momento en la crisis 2008-2009. Hoy día el último dato es una caída del 14%. ¿Ya? O sea, las magnitudes son totalmente distintas, y la verdad es que lo que ha pasado particularmente en las colocaciones de crédito de consumo durante este año no lo veíamos desde hace por lo menos unos 30 años atrás. Las razones detrás de esto ya las comentó, ¿cierto?, Pablo García. Básicamente, primero fue expectativa, y después expectativas y empleo. Hoy día, básicamente, nuestra sensación es que mientras el mercado laboral particularmente, ¿cierto?, no muestre señales de reactivación y de mayor certeza, es difícil pensar en una reactivación mayor del crédito de consumo. A eso se suman otros elementos que también los comentó Pablo, ¿cierto?, de que hemos visto transferencias importantes por parte del Estado y el retiro del 10%. Esos dos elementos han sustituido la necesidad de un endeudamiento mayor de las personas. Y, por ejemplo, cuando partió la crisis, nosotros veíamos de que habían cifras importantes en términos de número de operaciones de personas que solicitaban refinanciamiento, o sea, repactar sus deudas. Hoy día, a nivel agregado en el sistema, esas cifras son bastante acotadas. Por otra parte, en el mes de agosto sucedió algo bastante inusual en un periodo de crisis, que aumentaron en forma importante los prepagos de deuda, ¿ya? O sea, gente también ocupó ¿cierto?, la liquidez extraordinaria que recibió del traspaso del 10% para prepagar deudas. Por lo tanto, esos son fenómenos que te vienen a acelerar la caída cuando tú miras el stock de colocaciones de crédito de consumo. Por lo tanto, si a grandes rasgos, si hace un año tenías un stock de 100 en créditos de consumo, hoy día en el sistema tienes cerca de 87. Hay menos crédito y está creciendo, como les digo, a tasas que no veíamos hace muchísimo tiempo. Ahora, si uno quiere tener una mirada, yo no te diría de un vaso aún medio lleno en este segmento, sino un cuarto de lleno, efectivamente en el margen, en el mes de julio y agosto, cuando uno ve el comportamiento mes-mes, ya las caídas dejan de ser tan pronunciadas. Ahora,
si bien eso, desde el punto de vista del mercado del crédito, puede parecer muy negativo, uno también, desde el punto de vista un poco más agregado, tiende a pensar de que es bueno, ¿cierto?, de que, por ejemplo, se haya ocupado parte de ese retiro del 10% en prepagar deudas y bajar la carga financiera de las personas. O, ¿cierto?, de que hayan podido aumentar su consumo, como lo comentaba Alan hace minutos atrás, sin la necesidad de recurrir a endeudamiento, ¿ya? Por lo tanto, volviendo a la pregunta, ¿cierto?, del seminario, si uno solamente toma el crédito de consumo como una proxy de reactivación, puede equivocarse, porque las cifras siguen siendo muy malas en términos de lo que está pasando en el crecimiento del crédito de consumo, pero eso puede estar escondiendo otras cosas detrás, como por ejemplo las transferencias y el retiro del 10%, las transferencias del Estado en todo el tipo de subsidio, el crédito, el bono de clase media, los créditos especiales por parte del Estado, etcétera, que hayan generado otras formas para que las familias mantengan su consumo o incluso lo aumenten sin la necesidad de recurrir al crédito propiamente tal. Perfecto, o sea, una sustitución, Pablo, de en vez de deuda, obviamente tener una liquidez por otra fuente, en este caso estatal o del 10%. Exacto. Alan, yo quería preguntarte lo siguiente, un poco, una de las ventajas de tener a Mercado Libre acá, es que ustedes son la empresa más grande, la empresa latinoamericana más grande de capitalización bursátil. Uno se pierde un poco, pero ya está Mercado Libre en 56 o 57 billions, o sea, $1.000 millones de market cap. Venden en 18 países, tienen 52 millones de compradores, en fin, y realizan, yo creo, un dato muy interesante, 16 transacciones por segundo. ¿Por qué doy estos datos? Porque me gustaría que tú pudieras dar un paralelo entre cómo estás viendo la reactivación del consumo en Chile respecto de otros países en los que está Mercado Libre, en que obviamente tú no estás a cargo, pero sí tienes información, y que han eventualmente tenido caídas de producto mucho mayor. O sea, Chile efectivamente ha tenido caídas de producto algo más acotadas, afortunadamente, que México, que Argentina, que Perú, que Colombia. ¿Cómo estás viendo ese paralelismo entre Chile en el consumo y otros países? Bueno, como lo comentaba anteriormente, Chile ha sido destacado por una aceleración constante en el crecimiento del uso de plataformas online y del comercio online, donde vemos tasas de crecimiento de hasta 3 veces las que estamos teniendo en promedio en la región. Si tuviéramos que hablar más o menos del crecimiento en la región, estamos hablando de entre un 100 y un 120%, bastante estable. Hay países que destacan, yo creo que el que nos sigue en crecimiento está teniendo un comportamiento un poquito más parecido con Colombia, pero todos andan bastante en torno a que están vendiendo el doble por vía online de lo que vendían el año pasado y parándose en el rango de entre el 8 y el 10% de la economía ocurriendo de forma online. Chile ahí se destaca, va a duplicar estos números, como te decía, estamos probablemente alrededor del 20% de penetración de industria online, pero también con un crecimiento muchísimo más acelerado, y esto también lo hemos visto en otros miembros de la venta online en Chile. La verdad que estamos todos bastante positivos con lo que estamos viendo, con un vuelco muy rápido tanto de las empresas a vender online, como de los canales online siendo preferidos por la gente a propósito de las dificultades que hay para comprar en el mundo físico, pero también a medida que hemos visto una apertura, no hemos visto que estos números bajen. Eso ha sido una de las cosas más interesantes y que sí ha pasado en otros países. En otros países, a medida que ha bajado el desconfinamiento, particularmente en países como Argentina o como Colombia, que han bajado bastante sus cuarentenas o la dinámica de cuarentenas que tenían hasta hace poco, y particularmente en Uruguay, donde están bastante bien en términos de la pandemia, con menos de 20 casos diarios y con gran parte del comercio, restaurantes y otros abiertos, incluso los colegios volvieron. Hemos visto que si bien se posicionó el comercio electrónico un poco más arriba de lo que venía haciendo antes y con un crecimiento acelerado, Chile de todas maneras y en todos estos contextos destaca, ¿sí? Estamos hablando de que un Uruguay crece como un 50% de la participación del comercio online, cuando en Chile estamos hablando de 3 a 4 veces. Así que la verdad que veamos desde la variable que lo veamos, estamos viendo una de las mayores dinamismos y, digamos, un mayor porcentaje y cantidad de empresas subiéndose al carro online. Nosotros hemos visto ya 5.000 empresas que se han puesto a vender a través de nuestra plataforma desde que partió la pandemia. Es un número inédito sobre una base de 30.000. Estamos hablando de que casi 20% está vendiendo por primera vez
por lo menos en Mercado Libre, pero muy probablemente online, y eso es un número que a lo mejor nos hubiera tomado varios años llegar a ese número, entendiendo que ya había una penetración interesante y que los miembros más grandes y más sofisticados ya estaban vendiendo online. Así que Perfecto. Yo sigo en el positivismo de que están encontrándole la vuelta y encontrando en el comercio electrónico una forma de evolucionar y de recuperar también parte de la venta que no se está dando en el mundo físico. Pablo, vamos al reverso de la moneda, el caso de los créditos comerciales. Analizamos consumo, tú lo estabas desglosando sumamente bien. Vamos a los créditos comerciales, que probablemente ahí ha habido un poquito más de crecimiento, números algo más dinámicos, precisamente por las garantías. ¿Cómo estás viendo ese mercado y qué nos puedes contar un poco de detalle de lo que se está viendo en ese segmento en particular? Sí, mira, en una crisis tradicional uno hubiera esperado de que el crédito agregado hubiera caído, ¿ya? Y eso sucedió volviendo a la más reciente, durante la crisis del 2008-2009 el crédito agregado cayó. En esta crisis ha sucedido todo lo contrario, ya lo mostraba Pablo García, el crédito aumenta. ¿Y por qué ha sido básicamente crédito comercial? Si uno se va a los segmentos, por ejemplo, de micro, pequeña, mediana empresa, particularmente en el Banco del Estado este año han crecido más de un 30%, lo que es totalmente inusual y nunca había sucedido anteriormente. ¿Qué es lo que está detrás de eso? La acción coordinada básicamente de políticas fiscales a través de las garantías y el programa de FOGAPE, y las políticas, ¿cierto?, del Banco Central, de que en forma totalmente inaudita le entregaron a los bancos financiamiento también a condiciones muy flexibles. A costo real cero. Bajo, y no solamente a la tasa overnight, que era la tasa tradicional, ¿cierto?, sino hasta 4 años plazo. Eso ha generado, como te digo, de que ese segmento, todo lo que es MIPYME, no haya tenido mayores problemas de acceso a la liquidez. Y eso ha generado, como te digo, un aumento importante en ese segmento, sobre el 10% a nivel de la industria, en el caso de Banco Estado sobre el 30%. Pablo, déjame preguntarte por un mito que en general hay, que es que el crecimiento de los créditos comerciales, el carro de eso lo ha tirado principalmente a las grandes empresas. Banco Estado obviamente tiene una participación muy relevante en MIPYMES. ¿Cómo lo ves en eso? ¿Ha sido una cosa compartida? O sea, ¿las grandes empresas efectivamente han aumentado? ¿O ha sido las MIPYMES las que efectivamente han tirado el carro para llegar a un neto de 14% arriba? Porque teníamos 14% abajo en consumo, 30% arriba, y eso te da obviamente el equilibrio de estar cerca de 14-15% arriba, ¿no? Claro. Mira, yo te diría de que a nivel del mercado bancario, las empresas más grandes, ya cuando uno mira, ¿cierto?, y tiene su imaginario, sí, las empresas IPSA, por decirlo, tienen otras fuentes de financiamiento que tampoco se cerraron durante esta crisis. Es importante mencionar de que esta hasta ahora no ha sido una crisis financiera, ha sido una crisis real, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de capitales en general, no solamente el mercado bancario ha estado funcionando, sino también el mercado de deuda o incluso el mercado de equity. Por lo tanto, ya eso, se suma de que, dado lo que había sucedido desde octubre en adelante en nuestra economía, las grandes empresas tenían y habían juntado una liquidez importante. Por lo tanto, ¿quiénes han sido los grandes demandantes de crédito durante esta crisis? Han sido las empresas, yo diría, de medianas a micro. ¿Ya? La gran empresa, si bien por supuesto también ha utilizado, ¿cierto?, líneas de financiamiento de corto plazo, han recurrido más bien a liquidez que tenían estructural previa a la crisis y a otras fuentes de financiamiento más que al crédito bancario propiamente tal. Por lo tanto, para responder tu pregunta, yo diría de que tanto en números de operaciones, que es por lejos, ¿cierto?, y desde quién está tirando la demanda del mercado del crédito, en general son empresas desde la muy pequeña, desde la microempresa, el emprendedor, la empresa unipersonal, hasta la empresa de que se puede llamar, ¿cierto?, gran empresa sin ser una empresa corporativa o una empresa abierta a bolsa, de que ha estado ahí. Entonces, en ese sentido, ha sido mucho más parejo. Y como te digo, esto responde, en mi opinión, a una muy buena coordinación y un muy buen diseño de política entre la política fiscal y la política monetaria, que le permitieron y le entregaron las herramientas al mercado bancario para poder satisfacer esa demanda.
Alan, ¿cómo has visto también el tema por comuna? Ustedes, una de las grandes ventajas que tiene el comercio electrónico y plataformas o empresas, perdón, como ¿no es cierto? Mercado Libre, es que tiene un seguimiento, en general el comercio electrónico en total, pero tiene un seguimiento muy al callo de lo que ocurre. ¿Cómo has visto la reactivación en distintas comunas? Comunas entendiendo grupos socioeconómicos, en segmentos altos, segmentos medios, segmentos bajos. ¿Ha sido parecida? ¿Ha sido disímil? ¿Qué nos puedes contar de eso? Diría que si miramos Santiago particularmente, vemos una cosa bastante transversal, ¿no? Vemos crecimientos muy disparados hacia algún segmento socioeconómico o digamos, de destino, digamos, dentro de la ciudad. Está bastante parejo. Lo que sí vimos es un crecimiento más grande en los lugares que estaban más confinados. Bastante lógico el crecimiento. Nosotros veníamos de estar entregando aproximadamente 2/3 de los envíos fuera de Santiago y esto cambió a 50%. O sea, se sobre representa a Santiago con un crecimiento bastante más grande. Santiago empieza a crecer del orden de 7, 8 veces, cuando el resto de Chile crece del orden de 5 en términos de comercio electrónico comparando al año pasado, y por lo tanto baja un poco la participación regional, donde hay una mayor apertura, y sube el crecimiento en Santiago. Donde sí vemos una diferencia quizás más notoria es en rangos etarios. Sí vemos que la gente arriba de 45 años, que estaba subrepresentada en el consumo de comercio electrónico, ha visto los crecimientos más importantes en esta época, y lo que empieza a pasar es que los distintos rangos etarios empiezan a comportarse de manera más similar. Donde antes al final el comercio electrónico está bastante concentrado entre 25 y 45 años, ahora lo vemos que se agranda. Más abajo es más complejo por los medios de pago, por digamos, la bancarización que tiene la gente bajo 25 años, el poder adquisitivo, que por mucho que se habla que son grandes usuarios de Internet, no son tan buenos a la hora o no representan tanto de la venta que se hace por Internet, pero este 25 a 45 se empieza a estirar y ya podríamos hablar que es bastante transversal desde los 25 hasta los 65 años. Alan, perdón. Muy anunciado en ese segmento. ¿Y cómo estás viendo el tema pago? ¿Lo estás viendo más a crédito, más al contado? Pues también es un termómetro de lo que ocurre efectivamente cuando hay liquidez. Y tú compras a crédito ciertamente cuando estimas que puedes tener un revés en el ingreso muy de cortísimo plazo, o a lo mejor no lo tienes. ¿Cómo estás viendo eso también? ¿Ha cambiado ese mix de crédito y de pago contado? Mira, nosotros, por suerte, hace muchos años tomamos la decisión de tener desde 6 cuotas sin interés en todo el sitio, lo cual ha hecho bastante accesible el crédito y particularmente sin costo de financiamiento, al menos hasta 6 cuotas, y en muchos productos la verdad que llegamos a 12, y eso la verdad que más de la mitad de las compras se hacen en total. Pero este número, interesantemente, quería poner en contexto, no se ha disparado a propósito de la crisis. Hemos visto que, si bien sigue siendo un número interesante, no se ha visto particularmente extendido en plazo ni ampliada en el porcentaje de gente que lo utiliza como medio de pago. La verdad que se ha mostrado bastante estable y no hemos visto factores que realmente uno diga está viendo un cambio fundamental en el comportamiento de la gente. Por supuesto tiene variaciones mes a mes, pero no hemos visto un cambio fundamental y eso es muy interesante. Vemos que el endeudamiento visto desde el consumo de la gente se mantiene bastante parecido. Lo que sí hemos visto es una apertura mucho mayor del comercio a ofrecer este tipo de oportunidades que quizás empiezan a ganarle al valor de precio final de las cuotas, del pago al contado, y empezamos a ver una mucha mayor participación o interés del comercio en acercar cuotas sin interés a los consumidores. Eso sí ha sido, creo, un comportamiento muy importante y donde hemos pasado de la ofertitis, si se quiere, y tratar de llegar al precio inicial más bajo, a una política mucho más de tratar de acompañar a los consumidores en el tiempo. Pablo, Banco Estado, una de las grandes ventajas o las grandes particularidades que tiene es la capilaridad. El banco tiene la mayor capilaridad en ciudades chicas en Chile. ¿Cómo están viendo la activación precisamente en regiones, en ciudades un poco medianas o más bien chicas directamente en eso, respecto de a lo mejor capitales regionales o Santiago, que concentra habitualmente la mirada, ciertamente por tamaño, por relevancia, pero también Chile tiene una capilaridad muy distinta? ¿Cómo lo están viendo ahí en regiones? ¿Una situación similar a la chilena o algo distinta, o hay matices? No, acá sucede algo bastante parecido a lo que comentaba Alan. La situación también es diversa. En general, donde se ha afectado, donde ha afectado más la crisis son en las grandes ciudades, las grandes concentraciones urbanas. Tú tienes todavía, ¿cierto?, algunas comunas del país que
que van a cumplir más de 180 días con algún grado de confinamiento. Y por lo tanto, si tú comparas ese tipo de realidades con de repente otras regiones o incluso ¿cierto? Regiones y capitales regionales importantes que han estado menos afectadas o a situaciones de confinamiento de menor duración, es totalmente distinto, ¿ya? Y también nosotros, ¿cierto?, sabemos de que en particularmente hay algunas regiones donde la dependencia de ciertos sectores económicos es muy importante versus otras regiones que tienden a tener una matriz productiva, por decirlo así, un poquito más diversa. En general, en aquellas regiones, curiosamente, que dependen más bien de un sector económico, sobre todo los sectores económicos vinculados a los sectores extractivos ¿ya? Y al mundo de la exportación, han estado mucho menos afectados que aquellos donde, que por ejemplo, el caso en general de las grandes conurbaciones, como Santiago, Biobío, Valparaíso, que dependen fuertemente de servicios personales, donde el shock ha sido sustancialmente mayor, ¿ya? Por lo tanto, y esto nuevamente vinculado a algo que conversamos al principio, al efecto sobreempleo, ¿ya? Y ahí el desafío, mirando ¿cierto? Ya hacia la reactivación, es la capacidad que van a tener aquellos sectores que son mucho más incentivos en la contratación de personal, como son servicios personales, como es comercio, ¿cierto? En poder volver a generar una demanda laboral sostenible y creíble. Y ahí uno de los riesgos, ¿cierto?, que están presentes, y también lo comentaba Pablo anteriormente, ¿cierto?, es de que podemos ver de que la crisis sanitaria desaparezca, pero genere algunos cambios en el comportamiento, como los que comenta Alan, ¿cierto?, de que permanezcan, que es esta ganancias de productividad, básicamente porque la pandemia nos ha forzado a usar, ¿cierto?, aprender a usar herramientas tecnológicas como puede ser el e-commerce, como puede ser el teletrabajo y otras que sean más permanentes. Por lo tanto, dada tu pregunta, yo diría de que la conclusión es que probablemente la recuperación a nivel regional también sea bastante heterogénea y distinta dependiendo de la composición de la matriz productiva de cada una de esas regiones. ¿Niveles de morosidad, cómo lo han visto, Pablo? De no pago, de cartera vencida, ¿ha subido mucho? En algún minuto se especuló, ciertamente los bancos la tienen bien guardada, que habría llegado incluso a 2 dígitos en algunos bancos. Sí. ¿Eso es así? ¿Ya pasó? ¿Se nos puedes contar? Sí. No, los bancos no tenemos nada guardado, somos de las pocas industrias que tenemos que mensualmente entregar la información financiera, a diferencia, ¿cierto?, del resto de las sociedades anónimas que lo hacen trimestral. La verdad es de que lo que sí ha sucedido, ¿cierto?, es que todos recordamos que cuando partió la crisis, la banca en general lo primero que hizo fue ofrecer planes de postergación de cuotas, postergaciones de cuotas que partieron, ¿cierto?, con mayor intensidad ahí en abril, y que fueron por 6 meses. Y si uno separa en abril y suma 6 meses, nos da octubre, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que ¿qué es lo que ha pasado? La mora ha estado baja, pero podemos decir de que, en cierta manera, artificialmente baja, dado de que hubo cerca de 400.000 postergaciones de créditos hipotecarios de consumo desde abril a la fecha. Por lo tanto, ahora va a ser cuando efectivamente la capacidad de pago nos va a mostrar cuán afectados están los ingresos de la familia, ¿ya? También recordemos de que en mayo, cuando partió el programa de FOGAPE, y va empezando la capacidad de pago, ¿cierto?, de las empresas, uno de los diseños que tenía FOGAPE es que para otorgar un crédito nuevo, la banca tenía que entregar 6 meses de gracia, no solamente el crédito FOGAPE nuevo, sino también a todos los créditos anteriores. Y entonces, cuando nos paramos en mayo, que partió el FOGAPE, y le sumamos 6 meses, ponemos en noviembre. Por lo tanto, noviembre y octubre, para personas y empresas respectivamente, van a ser meses clave para efectivamente ver cuál es la capacidad de pago y si se van a necesitar nuevos refinanciamientos, postergaciones o no. Ahora, acá nuevamente es útil uno de los
datos y los gráficos que mostró Pablo García hace minutos atrás, que básicamente durante el segundo trimestre, ¿cierto?, la capacidad del Estado en entregar transferencias, ¿cierto?, monetarias, fue acotada, pero ya al tercer trimestre casi habían, ¿cierto?, neutralizado la caída en ingresos de la familia, lo cual hace prever, ¿cierto?, de que no debiese haber un shock sobre mora tan brutal, y básicamente de que esos 6 meses de postergaciones o de gracia estuvieron bien pensados o fueron útiles, ¿cierto?, para permitir justamente este ajuste a nivel de los ingresos de las familias y de las empresas. Y por lo tanto, Cristian, por ahora, ¿cierto?, la verdad es de que los indicadores para una crisis con las magnitudes en la caída de la economía que hemos visto son curiosamente bajas, pero responde a estos dos eventos que les comentaba, y ya hacia finales de este año vamos a tener una noción un poquito más clara de si va a ser necesario volver a ajustar esos calendarios de pago o no. Pablo Correa, vicepresidente de Banco Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile. Muchísimas gracias por esta más de media hora que llevamos de conversación, haber entregado su visión desde sus industrias, ciertamente, de lo que está ocurriendo realmente en Chile, con datos, con cifras, con análisis, para que la audiencia que nos está viendo pueda efectivamente sacar conclusiones y tener información para tomar buenas decisiones, que ese es un poco el objetivo de estos encuentros Construyendo País. Muchas gracias nuevamente por el tiempo y por la claridad de sus exposiciones. Muchas gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Porque se sabe lo importante que es volver de manera segura, la Cámara Chilena de la Construcción quiere compartir el mismo protocolo sanitario que se usa en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Y AFP Habitat, haz tus trámites de manera fácil, rápida y segura en www.afphabitat.cl o en tu Habitat App, la aplicación de AFP Habitat. Estamos concluyendo este Construyendo País, como ya es una tradición desde hace varios meses, de manera virtual. Nos conectamos digitalmente en lo que fue la reactivación en Chile. Estamos frente a las primeras señales, pareciera que la conclusión es bien contundente, pareciera que sí, y efectivamente el saldo es más bien positivo y el ánimo va en línea con la estacionalidad del año, con la primavera, afortunadamente. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media de análisis macroeconómico y desde las industrias, dos industrias que permean muy bien o que perciben muy bien la actividad. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad y que tengan todos muy buenos días. Esto fue una edición del ciclo Construyendo País. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.